vamos a hablar de la expropiación, un instituto legal que está regulado en Argentina por la ley 21.499 y que consiste en una limitación al dominio. Cuando nosotros vimos dominio, vimos que entre sus características que era absoluto, que era exclusivo y que era perpetuo. Y nuestra Constitución es una Constitución que respeta mucho la propiedad privada. Sin embargo, la misma Constitución prevé mecanismos legales, mecanismos jurídicos, para compatibilizar los intereses particulares con los intereses de la comunidad, con los intereses de la sociedad. Y hay veces, y eso es lo que contempla la Constitución Nacional, y hay veces en que la propiedad privada debe ceder en función del interés público. Y esto es lo que considera este instituto, que es la expropiación, donde lo que va a desaparecer, lo que va a ceder, es el concepto de dominio perpetuo. Ya nuestra Constitución Nacional, en el artículo 17, dice: la propiedad es inviolable. Fíjense. Y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella. Y agrega: sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Acá estamos hablando de lo que contempla esta primera parte del artículo, es todo lo que pudiera ser situaciones civiles. Pero acá estamos hablando de algo especial, que es el instituto de la expropiación. Por causa de utilidad pública. Acá es: usted va a perder el bien favoreciendo al público en general. Pero esta utilidad pública, este interés de la sociedad, lo tiene que calificar una ley. No hay otra autoridad, no hay otro poder dentro de los tres poderes que nuestra Constitución establece que tenga capacidad para hacer esta declaración de utilidad pública que no sea a través de una ley. Y si es a través de una ley, estamos hablando de un Congreso. Si estamos hablando de un Congreso, puede ser un Congreso nacional o algún Congreso provincial. Y además agrega que debe ser previamente indemnizado. O sea que previo a perder el dominio, aquel que sufre la expropiación va a recibir una indemnización económica, una cantidad de dinero. ¿Cuáles van a ser los efectos que va a producir la expropiación? ¿Qué es un inmueble? ¿Es un bien registrable? Lo primero que va a pasar a partir de la declaración de la utilidad pública es la indisponibilidad. O sea, el titular de dominio, que tiene un dominio absoluto, que normalmente uno de las características de ese dominio es que puede disponer del bien, ya sea transferirlo, donarlo. Bien, ese bien inmueble, a partir de la declaración de utilidad pública, queda indisponible. El titular no puede disponer de él. Primer efecto. Segundo efecto: concluida la expropiación, hay una transferencia de dominio. Tercer efecto, que es un efecto patrimonial: cambia el patrimonio del expropiado. Antes tenía un bien, se cambia de especie. Antes tenía un bien y ahora tiene dinero. ¿Quiénes pueden ser sujetos expropiables? Sujetos expropiables: personas humanas o jurídicas, no es indistinto; públicas o privadas, es indistinto.
¿Qué se puede expropiar? Cualquier tipo de bien. Determinación del valor. Dijimos que la persona expropiada va a recibir una compensación económica. ¿Qué valor económico va a recibir? Valor del bien y daños directos. ¿Qué es esto? Vamos a expropiar unas oficinas. Como ejemplo, el expropiado, ¿qué consecuencias va a tener como efecto de esta expropiación? Va a perder el dominio de esas oficinas. O sea que el valor del bien debe ser compensado. Pero además, si tiene oficinas que está usando, va a tener que mudarse. Entonces, hay un daño directo que es el costo de la mudanza para trasladarse a otro lugar. Entonces, ¿qué valor va a ser compensable? El valor del bien más los daños directos surgidos a partir de la consecuencia de esa expropiación. ¿Hay otros daños? Sí, puede haber otro tipo de daños para el expropiado. Valores afectivos, ganancias hipotéticas, no tienen consideración en la indemnización o en la compensación económica. Mayor valor. Supongamos que estamos pensando en una fracción de campo que va a ser expropiada en función de que se va a construir una ruta. No es lo mismo una fracción de campo que da frente a un acceso pavimentado que una fracción de campo que tiene el acceso pavimentado a 50 kilómetros. Entonces, ¿qué valor se va a tomar en cuenta? El valor que tiene el bien sin las mejoras que puedan conferirse por obras a ejecutarse. Algunos ejemplos. Cuando se construyó el conocido aeropuerto de Ezeiza, se expropiaron 6.800 hectáreas. Otro caso, expropiación de una empresa en 2012, no hace mucho. El Congreso Nacional aprobó una ley para expropiar acciones. 51% de las acciones que estaban en manos de la empresa española Repsol. Casi todos, o todos van a conocer esta imagen, me la van a reconocer, la avenida 9 de Julio, en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Ven el ancho de la avenida 9 de Julio y el obelisco como punto de referencia. Todo esto es producto de la expropiación. Así era antes de la expropiación. Todos estos edificios fueron expropiados y demolidos. Ahora, ¿qué sucede si el bien expropiado no se usa o se usa con diferentes fines? A ver, ¿de qué estamos hablando? Cuando se plantea la utilidad pública, el Congreso, el Poder Legislativo que define la utilidad pública, tiene que decir por qué desea o por qué declara utilidad pública este bien. Vamos a imaginar una situación. Hay un inmueble, de pronto nos enteramos que en ese inmueble ha habitado algún conocido escritor, entonces se decide expropiar el inmueble para hacer en ese lugar el museo dedicado a ese escritor. Ese es el fin, esa es la utilidad pública, que toda la sociedad pueda visitar ese inmueble, museo, donde ha vivido ese famoso escritor. Se declara utilidad pública, se hace la expropiación, se hace la compensación económica al dueño, y luego no se usa como museo, es más, no se usa. O en vez de usarse como museo, se usa para oficinas. O sea, se usa con un fin diferente. En realidad, no se está cumpliendo con lo planteado por la Constitución y por la ley, que es la utilidad pública. Entonces, hay una figura
legal que permite a quien ha perdido el dominio para recuperarlo. Se materializa como un proceso judicial donde el expropiado plantea a la justicia que ha sido perjudicado perdiendo el dominio de un bien y que pide que que le sea retornado, justificándolo, y si el caso es adecuado, la justicia va a autorizar esto llamado expropiación inversa, volviendo al dominio a mano del expropiado. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.